Lauriana Jiménez Fidem, y ella es doctora en Ciencias Médicas por la Universidad de Harvard. Doctora, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal, Blanca? Muy buenas noches. Muy bien, gracias. Oiga, gracias por esta comunicación, como siempre, doctora. En un primer momento quiero preguntarle sobre, pues, esta autorización que da la COFEPRIS para este medicamento tan famoso y tan satanizado en algún momento de la pandemia, el Remdesivir. Sí, bueno, es una muy buena noticia que finalmente se haya aprobado su uso. Es una aprobación, desde luego, limitada. Es una aprobación para uso de emergencia, ¿no?, del Remdesivir para utilización para COVID-19. Pues sí, es positivo que se haya finalmente autorizado esto, aunque pues es algo inexplicable porque les llevó tanto tiempo autorizarlo, ¿no? Es un medicamento que pues sí, la gente necesita entender que también hay que ponerlo en su justo contexto, es decir, esto no es una cura contra COVID-19, no es un medicamento mágico ni nada por el estilo, pero sí es una herramienta útil que inicialmente se pensó que podía tener una gran utilidad para pacientes críticos, es decir, pacientes hospitalizados o en terapia intensiva. Después, la FDA ya desaprobó su uso en ese nivel de atención, pero ahora, porque no tenía realmente un efecto importante. Ahora se sabe que tiene un efecto que sí es importante, que reduce el tiempo de recuperación cuando se emplea en la terapia temprana de COVID-19. Entonces, pues es una herramienta más, y siendo que la situación es tan crítica, pues sí hubiera sido muy importante tener acceso a este medicamento desde hace un año, ¿no? Claro. Que ya se tenía ahí el medicamento. Total, bueno, desde luego es positivo que finalmente se haya aprobado. Claro. Oiga, doctora, algo importante que dice es para pues la atención temprana. Quiero preguntarle, ¿no es bueno o no es recomendable tomárselo, por ejemplo, en estos momentos cuando uno está sano y salvo y no tiene coronavirus, como para evitar contagiarse? No. A ver, el Remdesivir es un medicamento que para empezar no se puede tomar en casa. Es decir, esto es un medicamento aplicado por vía intravenosa exclusivamente, que se aplica a nivel hospitalario. Okay. Entonces, no es algo que la gente pueda ir, digamos, a una farmacia a comprar para utilizarlo ellos en casa. Segundo, no es un medicamento que previene la enfermedad, o sea, no previene la infección o la enfermedad. Es un medicamento que una vez que una persona está contagiada, se puede tomar para reducir la severidad de la enfermedad que se padece y el tiempo de recuperación. Pero de ninguna manera es un medicamento, digamos, que se presta como para la prescripción en casa y mucho menos la autoprescripción. Digo, además, creo que no sobra decir que es un medicamento increíblemente caro, ¿no? Es decir, para llevar un tratamiento con Remdesivir se requieren 6 dosis que se aplican durante 5 días y en total esto representa un costo más o menos como de 54,000 pesos. Wow. O sea, que no es un medicamento, digamos, que cualquiera puede ir a la farmacia y decir, pues deme una dosis de Remdesivir, ¿no? O sea, es un medicamento que tanto en costo como en la forma como se aplica, pues sí resulta privativo para muchos segmentos de la población, ¿no? Claro, y algo importante, doctora, que dice es para, incluso me atrevería a decir o asimilar, que es para no llegar, por ejemplo, a la intubación o a periodos más críticos cuando contraemos coronavirus. Exactamente, esa es precisamente su utilidad, que durante la enfermedad en los estadios tempranos se pueden hacer esto, que se hacen en muchas partes del mundo donde mantienen los índices de letalidad muy bajos, que son las hospitalizaciones anticipadas o preventivas, en donde no es que la persona ya esté tan crítica que requiere hospitalización, sino que se le hospitaliza para atenderle de forma temprana adecuadamente, con buena oxigenación y los medicamentos que requiere de forma intravenosa, y este es uno de los medicamentos que se aplican bajo ese escenario, que entonces haría que la persona progresara mucho mejor, tal vez sin necesidad de que termine, sí, en terapia intensiva, intubado y de forma ya muy, muy grave, ¿no?
Totalmente. Oiga, doctora, también quiero preguntarle, ya estoy a punto de terminar su libro, que también en algún momento quiero que me platique de él, y precisamente en este libro habla del subsecretario Hugo López-Gatell, de las medidas que se han aplicado en México, y al respecto quiero preguntarle, ¿qué sintió usted? ¿Qué pensó cuando pues empezaron a circular en internet y también en notas periodísticas, en los periódicos de circulación nacional, pues esta imagen donde el subsecretario, después de no asistir y de no saber de él, o sea, físicamente de no verlo después de muchísimos días porque tenía coronavirus, que incluso pues se dijo que estaba hospitalizado, que también había necesitado pues el oxígeno auxiliar, pues normal, casual, en la Condesa, incluso en algunos momentos sin cubrebocas, pese a que después en la conferencia vespertina de las 7 de la noche en Palacio Nacional, pues apareció de manera virtual diciendo, sigo dando positivo y tengo una gran carga viral. Pues la verdad lo que sentí es incredulidad. Es decir, dije, no, esto no puede ser posible que se llegue a ese grado de descaro, de desfachatez, ¿verdad?, de irresponsabilidad. Pues esta es la figura que se supone que guía la peor crisis sanitaria que ha vivido nuestro país en más de un siglo, ¿no? Y hay vidas, centenas de miles de vidas que se han perdido por sus decisiones, por sus acciones, y entonces tomar una actitud como de que esto no es grave lo que ocurre, es decir, él dijo que no podía regresar a trabajar precisamente porque seguía dando positivo y su carga viral era suficiente para saber que él seguía siendo contagioso. Eso lo dijo en la mañana y después en la noche se dan a conocer estas fotografías de él paseando por el parque, un parque en la Condesa y cerca de unos restaurantes sin cubrebocas, estando él todavía contagioso, siendo él todavía contagioso. Entonces, es una sensación realmente de, ¿será que de verdad la indolencia llega a ese punto de decir, no me importa? Es decir, en México se han muerto ya, en cifras oficiales, casi 200,000 personas. Si consideramos el exceso de mortalidad, estamos llegando ya a las 500,000. Es decir, 500,000 de familias están sufriendo una pérdida y todavía no cumplimos un año desde la primera defunción reportada en México. Entonces, es decir, me parece una falta de respeto tan grande y una irresponsabilidad que creo que no le he encontrado un calificativo, porque realmente es incredulidad que pueda llegar a un grado de irresponsabilidad en ese nivel, ¿no? Doctora, igual, pues lo que muchos decían es que no nos preocupáramos porque él ya la había librado, porque él ya, aunque seguía dando positivo y seguía con esta carga viral, pues ya estaba del otro lado en el asunto de, pues de esta afección del coronavirus. Pero sí mucha gente criticó que él, al pasar, no sé, por las calles o al no usar el cubrebocas, la gente que estaba a su alrededor podría, pues, infectarse, ¿no? Por la carga viral que él posee. Sí, es que es el punto, es la acción misma, ¿no? Vamos a decir que no infectó a nadie, bueno, pero eso no lo exime de la irresponsabilidad que cometió. Es decir, la directriz que se le da a todas las personas que tienen COVID-19 es, por favor, aíslense. Y la razón por la que requieren aislarse es porque necesitamos cortar las cadenas de contagio. Necesitamos que salgan de la población infectante y que se resguarden mientras sean contagiosos para no perpetuar esta propagación de la enfermedad. Entonces, incluso si el doctor López-Gatell no infectó a nadie, eso no lo exime de la increíble irresponsabilidad que cometió, porque él como paciente COVID, sabiéndose todavía contagioso y siendo él el líder de lo que es el control o la gestión de la pandemia en nuestro país, pues bueno, tiene una responsabilidad adicional que es el de dar el ejemplo de cómo es que la ciudadanía debe comportarse en un momento realmente tan crítico, ¿no? Entonces, pues sí, aunque no haya contagiado a nadie, bueno, es que es el punto de que él debió permanecer en casa hasta que estuviera completamente recuperado para no correr el riesgo de poder contagiar a alguien más. Claro, como muchas personas lo han hecho, incluso yo debo de decirlo, doctora, en mi casa mis 2 hermanas dieron positivo a coronavirus y una literalmente casi estuvo un mes hasta que no dio la prueba negativo sin salir de la casa y con la responsabilidad de no ir a trabajar para no infectar a sus compañeros. Sí, así es, pero es que esa es la responsabilidad que todos debemos de tener en este momento, porque es importantísimo que hagamos
todo lo posible por detener y cortar las cadenas de contagio, ¿no? Y entonces cuando es la propia persona que se encarga de dar estas directrices a la población quien la rompe, y no es la primera vez, ¿verdad? También lo vimos sin cubrebocas en un avión y después paseándose en las playas, cuando a la población se le estaba dando la instrucción de quédese todos en casa. O sea, es realmente un descaro muy grande, sí. Pues ahí lo tenemos, doctora Lauriana Jiménez Fibim, doctora en Ciencias Médicas por la Universidad de Harvard. Muchas gracias por esta comunicación. No, nada que agradecer, al contrario, un placer estar en el programa, como siempre. Gracias, doctora, cuídese mucho.